agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Mateo 9, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Jesús sana a un paralítico. Verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su santa palabra. Amado Padre, que estás en la gloria de los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias por esta oportunidad gloriosa que tú nos das, Señor, de podernos reunir nuevamente, Señor, en este día de estudio, Señor, en este jueves, para bendecir, Señor, alabar, exaltar, Señor, tu santo nombre. Queremos, Padre Santo, pedirte que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que tú llenes, Padre Santo, con tu presencia, Señor, cada uno de los que hoy estamos, Señor, en esta reunión. Que tu gloria, Señor, sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de 3 manifestaciones del poder de Dios. Este texto que acabamos de leer ahorita nos muestra al menos 3 maneras en que Jesús manifiesta su poder. Y esta es la historia de un paralítico que también está narrada en otros evangelios, ¿verdad? En Marcos capítulo 2 también se nos muestra que este paralítico vino y era cargado por 4. Lo llevaron, no podían entrar en la casa, tuvieron que abrir el techo, así nos lo dice Marcos, nos lo dice Lucas, y luego lo hicieron descender. Cuando Jesús los vio la fe de ellos, él dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego dice la palabra de Dios que los fariseos y los escribas empezaron a cavilar dentro de sí, hablando solamente en sus corazones, pensando solamente sin proferir palabra, y decían: ¿por qué este habla así? Este blasfema. El único que puede perdonar pecados solamente es Dios. Y lógicamente ellos no creían que Jesús fuera Dios, así que pensaban que lo que él decía era una blasfemia. Pero era algo que solamente estaban pensando. Era algo que solamente habían cavilado en su corazón. No era algo que ellos habían expresado. Pero Jesús les hace saber que él conoce sus pensamientos. Y entonces les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. En todos los evangelios se nos muestra mucho acerca del poder de Dios, pero en este pasaje vemos 3 aspectos, 3 manifestaciones del poder de Jesús.
quien es Dios hecho hombre. Y la primera cosa que nosotros vemos es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando necesitamos y nos damos cuenta de la más grande necesidad que tenemos, esa mayor necesidad, sin lugar a dudas, es el perdón de nuestros pecados. Jesucristo le dio más importancia a ese aspecto, el aspecto espiritual, porque este hombre estaba paralítico, pero lo primero que hizo el Señor fue decirle: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque el pecado es la raíz de todos los demás males. Una vez que nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad, nos vamos a dar cuenta que la necesidad máxima es la de estar a cuentas con Dios. Es de que nuestros pecados sean perdonados. Es poder tener una relación con Dios. Es poder disfrutar de su presencia y de su bendición. Porque el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Así que la mayor necesidad que tenemos es la de el perdón de nuestros pecados. Aparte de esto, nosotros sabemos que todos los males que nosotros podamos padecer tienen una fecha de vencimiento. Por eso los abuelos dicen que no hay mal que dure 100 años. Todos los males físicos, materiales que podamos atravesar tienen un final. Ya sea cuando el tiempo avance o sea cuando nosotros partamos. Por eso los abuelos dicen: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto no va a ser para siempre. Pero el problema del pecado tiene un alcance más allá de 100 años. El problema del pecado tiene un alcance más allá de nuestro cuerpo. El problema del pecado tiene un alcance por la eternidad. Así que cualquier problema que tengamos nosotros es insignificante, se vuelve muy pequeño comparada con la necesidad del perdón de nuestros pecados. Pero lo que la Biblia nos muestra en este pasaje es que Jesús tiene la autoridad para perdonar todos nuestros pecados. Así que cuando venimos a Él, ponemos nuestra fe en Él y le pedimos el perdón de nuestros pecados, podemos estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. Porque Jesús es Dios y Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Porque Jesús también entregó su vida en la cruz del Calvario para que por su sangre derramada en esa cruz nosotros fuésemos limpios de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Jesucristo podemos encontrar el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Y podemos librarnos de la condenación del infierno y poder tener la bendición de participar del gozo eterno en los cielos. Así que el perdón de nuestros pecados está solamente en Jesucristo y Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados porque Él es Dios. Ahora, luego dice la palabra del Señor que los fariseos y los escribas comenzaron a pensar dentro de ellos mismos. Tuvieron pensamientos, no hubo expresiones de sus labios, simplemente algo que ellos pensaron en su corazón. Y lo que ellos pensaron es que Jesús no podía perdonar pecados porque Él solamente era un hombre. Pero el Señor Jesucristo les hace ver que están en un error y muestra su poder para conocer lo que hay en el pensamiento de los hombres. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios lo conoce y lo sabe todo.
Él es omnisciente. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento. Solo esto debió haber sido una muestra para ellos acerca de la divinidad de Jesús. Pero sus corazones estaban demasiado endurecidos como para reconocer que Jesús no era un simple hombre. Pero nosotros sabemos que nadie puede conocer los pensamientos que hay en un corazón de una persona, y que el único que puede conocer lo que él piensa, lo oculto de su corazón, es solamente Dios. Y esto es un gran consuelo para nosotros, porque sabemos que Dios conoce nuestras intenciones. Cuando de repente alguien nos calumnia, cuestiona nuestros motivos o nos acusa de otros intereses en las cosas que hacemos, podemos saber que Dios, que es el que juzga, conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Pero también es una palabra de advertencia para aquellos que andan cavilando la maldad en sus corazones. No pueden esconderse de Dios. Pueden engañar a muchas personas y quizás aprovecharse de ellos, pero no pueden engañar a Dios, no pueden burlarse de Dios, no van a poder aprovecharse de Dios. Así que Jesús nos muestra el poder que Él tiene en perdonar pecados, pero también en conocer nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce nuestros motivos. Él conoce la razón por la cual nosotros hacemos las cosas que hacemos. Él conoce si nuestro corazón es bueno o nuestro corazón es malo. Y Él es el que al final va a juzgar a cada uno de nosotros. Así que es una manifestación también del poder de Jesús. Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero una tercera manifestación del poder de Jesús está en el poder que Él tiene para sanar la enfermedad. Lo que la Biblia nos muestra es que este hombre estaba paralítico y él de ninguna manera podía ser sanado. Los médicos no pudieron con su parálisis. Nadie pudo ayudarle en su enfermedad. Pero Jesús es el único que pudo hacer que él fuera sano. Jesús es el único que puede sanar todas nuestras enfermedades y puede sanar todas nuestras dolencias. Así que cualquiera sea la circunstancia, la situación, la necesidad que nosotros estemos pasando, Jesús tiene el poder también para resolver estas situaciones. Y en la enfermedad, Dios se manifiesta de una manera especial. A muchas enfermedades son enfermedades muy difíciles para el tratamiento médico. Y nosotros sabemos que en esa época de Jesús también había muchas enfermedades que eran muy complicadas para que los médicos pudieran hacer algo. La Biblia habla de leprosos, fueron sanados. La Biblia habla de ciegos que vieron. La Biblia habla de mudos que hablaron. La Biblia nos habla de sordos que oyeron. Y nos habla de paralíticos que caminaron, saltaron y anduvieron. Hoy también hay muchas enfermedades que el mundo y los médicos se ven impotentes. Una de ellas es el coronavirus. Otra de ellas es el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Hay muchas otras enfermedades que, de acuerdo con los médicos, no tienen cura. Ellos hablan de enfermedades
que no pueden sanar, sino solamente aliviar, solamente controlar. La fibromialgia es otra de ellas, el SIDA es otra de ellas. Pero nosotros sabemos que Jesús tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, porque Él es Dios. Él tiene autoridad sobre toda enfermedad. Él hizo nuestros cuerpos y Él puede sanarlos en el momento que Él quiera. Así que podemos nosotros confiar en Dios y saber que Él puede ayudarnos en nuestras dolencias y en nuestras enfermedades. Ciertamente habrá algunas enfermedades en las cuales Dios tiene propósitos. La Biblia nos habla acerca de Pablo, que oró muchas veces porque Dios quitara un aguijón que él sentía en su carne. Y Dios no quiso hacerlo porque ese aguijón tenía un propósito. Era mantenerlo humilde ante todas las revelaciones que él había recibido para que no se enorgulleciera. Quizás Dios tenga algún propósito con alguna enfermedad en nuestra vida, que estemos más cerca de Él, que no nos elevemos y nos enorgullezcamos, o que podamos comprender a otros que también pasan difíciles situaciones. No sabemos, pero una cosa sabemos, y es que para Jesús lo más importante es lo espiritual. Y quiero finalizar diciendo lo que Jesús dijo a este paralítico en el verso 2. Él dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le trajeron al paralítico y estaba tendido sobre una cama. Y las palabras de Jesucristo fueron: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Independientemente de que estemos atravesando una enfermedad o una necesidad, agradecimiento para Dios que nos ha perdonado nuestros pecados. Nuestro gozo en el Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Así que él continuaba todavía paralítico, pero Jesús le decía: debes tener ánimo, porque a pesar de que estás tendido en esa cama, debes saber que tus pecados han sido perdonados. No hay cosa más maravillosa que saber que Jesús ha perdonado nuestros pecados y que los males que padecen no van a tener más consecuencia de esta vida, pero que el problema principal que puede tener consecuencias eternas ha sido resuelto porque Él nos ha perdonado. Así que nosotros vemos que al final Dios es muy compasivo y Dios termina también sanando su enfermedad. Si ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, y confiemos en que su poder nos también de la enfermedad, porque lo que la Biblia nos dice, después de perdonar sus pecados, Dios le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Doy gracias a Dios porque usted ha podido estar en esta noche escuchando la palabra de Dios. Le animo a confiar en Jesús con toda su alma y con todo su corazón, porque Él es Dios y tiene poder para perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios y conoce nuestros corazones, porque Él es Dios y tiene poder para sanar cualquier enfermedad que estemos atravesando. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.